Buenas tardes, soy el doctor Julio Santiago Marcelo, gastroenterólogo. Vamos a comenzar a resolver las preguntas pertinentes para el día de hoy. La primera pregunta nos dice: ¿cuál de los siguientes se asocia con más probabilidad al carcinoma gástrico? Tenemos anemia perniciosa, alcoholismo, obesidad, hemocromatosis, úlcera duodenal. ¿Cuál podría ser la alternativa? Podríamos descartar acá hemocromatosis y úlcera duodenal. Nos quedaríamos con anemia perniciosa, alcoholismo y obesidad. Alcoholismo se asocia en cierta manera, no es muy clara la asociación, pero sí está descrito una cierta asociación. La obesidad se asocia más que todo a cánceres gástricos del cardias, y la anemia perniciosa tiene un riesgo de 2 a 3 veces más que en otras personas. Entonces la alternativa sería la letra A. Y acá tenemos algunos ciertos factores de riesgo que deberíamos tener en cuenta. Infección por Helicobacter pylori, por ejemplo, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia. Pacientes que han sido gastrectomizados previamente deberíamos también tenerlos en cuenta. Poliposis adenomatosa familiar, y también lo que hemos visto nosotros acá, que era la alternativa, que es la anemia perniciosa. También el alto consumo de sal y nitratos. Veamos ahora, con respecto a anemia perniciosa, primero recordar que en la zona del estómago tenemos las glándulas oxínticas, y que estas van a tener células principales, células parietales. Las células principales van a ser las encargadas de secretar pepsinógeno, y las células parietales, factor intrínseco y ácido clorhídrico. El factor intrínseco es necesario para la absorción de la vitamina B12. Entonces, si nosotros tenemos que por alguna razón no se produce factor intrínseco o no se produce células parietales, no va a haber forma de que la vitamina B12 se pueda absorber. Cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene anemia perniciosa, deberíamos pedirle anticuerpos contra el factor intrínseco y anticuerpos contra las células parietales para poder hacer el diagnóstico. En la pregunta número 2 nos dice: señale la correcta en relación al cáncer gástrico. ¿Tienen mayor riesgo las personas del grupo A? La forma más común de presentación es como ulceración superficial que se extiende por toda la mucosa. Se localiza con más frecuencia en el fondo. En la mayoría de los casos, una prueba de sangre oculta en heces es positiva, o es frecuente la perforación. Bueno, la perforación no es frecuente, así que podemos descartarla. En la mayoría de los casos, una prueba de sangre oculta en heces es positiva, no nos va a salir positivo. Esto nos sirve más que todo cuando hacemos screening para el cáncer de colon. Ahí nos puede servir. Pacientes mayores de 50 años, por ejemplo, podemos comenzar a pedirle anualmente. Se localiza con más frecuencia en el fondo, no. La localización más frecuente es en antro. La forma más común de presentación es como ulceración superficial. Normalmente cuando nosotros encontramos un paciente con cáncer gástrico, encontramos que ya son estadios a veces un poco avanzados. Encontramos lesiones ulceradas, profundas, infiltradas, así que no encontramos ulceraciones superficiales. Y sí es cierto que tienen mayor riesgo las personas que son del grupo A. En esta imagen podemos ver un cáncer gástrico, una lesión de bordes irregulares, ulcerada, friable, y en un lado, al otro lado al costado también podemos ver una lesión menos friable, menos ulcerada, pero también correspondiente a un cáncer gástrico. Ahora, el cáncer gástrico puede dar sintomatología. Y sí, puede dar, pero siempre y cuando sea avanzado. Pero en el cáncer gástrico precoz, ¿qué vamos a encontrar? Probablemente ningún tipo de sintomatología. O pueden ser dolores o molestias simples que pueden confundirse con cualquier otra dispepsia. O un paciente que tenga un poco de distrés o un poco de molestias gastrointestinales. Por eso que nosotros a los pacientes que tengan más de 40 años hay que hacerle una endoscopía. Si es que sale normal, habrá que repetírsela en 5 años. Pero el screening comienza a partir de los 40 años para cáncer gástrico. Cánceres gástricos avanzados, baja de peso, anemia,
sangrado, síndrome de obstrucción pilórica, es lo que podemos encontrar y es cuando van a la consulta o a la emergencia y se hace el diagnóstico de cáncer gástrico. La pregunta número 3 nos dice, con relación a los pólipos gástricos, ¿cuál es la afirmación correcta? A. Tienen una historia natural análoga a la de los pólipos colonorrectales. Los adenomatosos de más de 2 centímetros de diámetro deben resecarse en virtud del riesgo de transformación maligna. El examen endoscópico permite predecir de manera uniforme sus características histológicas. Es un determinado paciente, los pólipos múltiples por lo general son de varios tipos histológicos o, al igual que sus contrapartes colónicas, los epiteliales gástricos son tumores comunes. Acá tenemos que tener en cuenta, empezando con la alternativa E, que al igual que su contraparte colónico, si bien es cierto los pólipos gástricos epiteliales son los más comunes, cuando se clasifican a los pólipos del colon pueden ser neoplásicos o no neoplásicos, y los neoplásicos también le dicen epiteliales, así que la alternativa E la descartaríamos. En un determinado paciente los pólipos múltiples son de varios tipos histológicos, puede ser, pero no es lo más común, así que también descartaríamos esta alternativa. En el examen endoscópico permite predecir de manera uniforme las características histológicas, no necesitaríamos hacer una biopsia que el patólogo lo evalúe. Y la historia natural análoga de los pólipos colorectales es igual que los gástricos, no, son distintos. La alternativa sería la letra B. Los pólipos gástricos epiteliales o subepiteliales, ahí está en la clasificación, pero los que son más comunes son los epiteliales, y tenemos el pólipo glandular fúndico, el pólipo hiperplásico y el pólipo adenomatoso. Los más comunes son los glandulares fúndicos y los hiperplásicos. Adenomatosos son menos frecuentes. Los pólipos glandulares fúndicos son aquellos pólipos que miden entre 3 a 5 milímetros y que pueden ser transparentes, están asociados al consumo de IVP y que incluso retirando el IVP pueden mejorar. Los hiperplásicos se asocian más a Helicobacter pylori y con su erradicación también podrían mejorar. Los adenomatosos, en cambio, pueden tener componente tubular, túbulo velloso o velloso. Si es que estos pólipos adenomatosos son mayores de 2 centímetros y aún así y encima se asocian a un componente velloso, deberían resecarse como muestra en la alternativa. Así que recordemos que los pólipos de las glándulas fúndicas se asocian a IVP, puede también asociarse a poliposis adenomatosa familiar, los pólipos hiperplásicos a Helicobacter pylori. Los pólipos hiperplásicos sí pueden ser un poco más grandes, a veces 10 milímetros, y con la erradicación de Helicobacter pylori puede haber mejoría. Los pólipos adenomatosos nos preocupa porque hacen gastritis atrófica y metaplasia intestinal, que pueden conducir posteriormente a una displasia y a un cáncer gástrico. Es por eso la importancia de resecarlos. 4. Son causas de ascitis con gradiente de albúmina disminuida, excepto. Bueno, para esto primero tenemos que tener en cuenta cómo sacar la gradiente de albúmina y cuál es el punto de corte, ¿no? Acá la alternativa que no va es la de la trombosis venosa portal, vamos a ver ahora. El GASA lo sacamos disminuyendo la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. Si este valor es de 1.1 o más, lo asociaremos a hipertensión portal, y si menos de 1.1, buscaremos otras causas. Como vemos acá en la clasificación que tenemos, en esta zona podemos ver que los pacientes que tienen GASA bajo, como mostraban las alternativas, están la ascitis pancreática, la obstrucción intestinal, la ascitis biliar y las enfermedades del tejido conectivo y serositis. Y la respuesta que tenemos acá con un GASA alto, que era la clave, es la trombosis venosa portal, pero hay que tener en cuenta de que cirrosis es dentro de las causas más comunes de hipertensión portal y con sus debidas complicaciones, ¿no? Pregunta número 5. Paciente de 40 años con diagnóstico de cirrosis hepática con ascitis. Hace 2 días inicia fiebre, escalofríos y dolor abdominal difuso. Estudio de líquido muestra más de 250 leucocitos polimorfos nucleares. ¿Cuál es la probabilidad diagnóstica? Acá lo que han hecho es tener un paciente de 40 años, ascítico,
que llega descompensado a la emergencia y lo que han hecho es punzarlo, que es lo que siempre se debería hacer, punzar a todo paciente que llega por emergencia y que tenga citis para descartar lo que viene, la peritonitis bacteriana espontánea. Esto es lo que deberíamos descartar. ¿Y qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Es una infección que es producida dentro del líquido cítico que puede tener puede tener complicaciones, y el mecanismo se asocia bastante con translocación bacteriana. Hay disminución de las proteínas muchas veces en el líquido acítico, eso hace que disminuya la ozonización. Son pacientes que tienen una inmunidad disminuida y es más fácil que puedan hacer peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Hablando de los cirróticos. ¿Qué factores de riesgos hay? Que tengan una bilirrubina alta, proteínas bajas en líquido acítico, que hayan tenido HDA, que estén cirróticos descompensados, sin tratamiento, que hayan tenido PBE antes. Por eso todos los pacientes que tienen un cuadro de PBE al irse de alta deberían tomar profilaxis de por vida con norfloxacino 400 miligramos vía oral cada 24 horas. Y eso debe ser de por vida. El diagnóstico, hay que basarnos en el líquido, solo hay que sacar una muestra para poder mandar al laboratorio, y si es que nos dice que hay más de 250 polimorfos nucleares, tenemos el diagnóstico, o leucocitos mayores a 500. Pregunta número 6. Mujer de 42 años, refiere prurito generalizado y edema de miembros inferiores desde hace varios meses. TGP 180, TGO 120, bilirrubina total 1.3. Fosfatasa alcalina 800, anticuerpos mitocondriales positivos. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Acá lo que nos llama la atención es esto, ¿no? Los anticuerpos mitocondriales positivos, que se van más asociados a cirrosis biliar primaria, y que es la alternativa. Acá no podría ser una hemocromatosis ni una enfermedad de Wilson porque no nos dan datos para eso. Hepatitis crónica tampoco, hepatitis colestásica tampoco. Nos faltaría también acá la gamma glutamil, que no nos han dado el dato. El diagnóstico sería una cirrosis biliar primaria. Primero, ¿qué tenemos que hacer con un paciente que tiene colestasis? Con fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa elevadas, con bilirrubinas altas o no. Eso es independiente para decir que el paciente tiene colestasis. Si tiene la vía biliar dilatada, le hacemos una ecografía, y si está dilatada pensaremos en una coledocolitiasis. Si es que es un paciente añoso, tal vez un NM de cabeza de páncreas, algún colangiocarcinoma, algún NM periampular. Si es que en la ecografía la vía biliar no sale dilatada, tenemos que pensar en que hay una colestasis intrahepática. En el caso de la cirrosis biliar primaria, se da más frecuente en mujeres, y muchas veces tiene su primera sintomatología, aparte de ser un paciente con colestasis, astenia, después prurito y después ictericia, incluso pueden tener trastorno de la coagulación. El AMA va a salir positivo en la gran mayoría de ellas, hasta un 95% de personas va a salir, y nos va a ser el diagnóstico. Y acá podemos ver un paciente con síntomas en las rodillas, también podemos verle en el rostro, esa paciente estaba más ictérica, y se le dio tratamiento con ácido ursodesoxicólico, ¿no? Paciente con cirrosis biliar primaria. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes no constituye una manifestación del carcinoma pancreático? Síndrome depresivo, pancreatitis aguda, paniculitis pancreática, síndrome de Cushing o enfermedad de Graves-Basedow. El carcinoma de páncreas puede tener afectación, puede tener manifestaciones como un síndrome depresivo, sí puede tener. Así que esa la que descartamos. Pancreatitis aguda también. La paniculitis pancreática es una inflamación de la capa de la grasa subcutánea de la piel, y sí puede estar presente, puede ser una manifestación del carcinoma pancreático. El síndrome de Cushing por tumores carcinoides también se puede presentar. Así que acá el que no encaja es la enfermedad de Graves-Basedow. Los factores de riesgo para cáncer de páncreas: el fumar, el ser obeso, sedentario, antecedentes familiares también, cáncer de páncreas, ser diabético de larga data, tener pancreatitis crónica, todo eso genera un factor de riesgo para tener cáncer de páncreas. El diagnóstico precoz es un poco difícil, y los pacientes que tienen tumores mayores a 3 centímetros tienen un pronóstico más sombrío.
Con respecto a la clínica, el dolor abdominal puede ser intenso, pero eso cuando ya está más avanzado, y que puede tener ictericia, síndrome consuntivo, astenia, prurito, todo esto con un pronóstico igual también sombrío, es un cáncer muy agresivo. Pregunta número 8. Paciente con vómitos, niveles séricos de amilasa aumentados y de lipasa normales. La amilasuria y el aclaramiento de amilasa, aclaramiento de creatinina están disminuidos. Este último es de 0.78. Señale entre los que se mencionan el diagnóstico más probable. Cuando uno ve a un paciente y está con vómitos y preguntan, tiene dolor abdominal, tiene amilasa elevada más de 3 veces, está hecho mi diagnóstico de pancreatitis. Acá lo que tenemos es que tenemos niveles séricos de amilasa aumentados y lipasa normales. Si pensamos en pancreatitis, la amilasa en orina debería estar elevada, pero acá tenemos que la amilasa en orina es baja, por lo cual podríamos descartar pancreatitis. Nos quedaríamos con macroamilasemia, que sería la respuesta, y vamos a ver en el cuadro por qué es macroamilasemia. La macroamilasemia no necesita tratamiento y cuenta con un aclaramiento de amilasa disminuido, como se presenta en el caso clínico, ¿no? Nos dice que tiene de 0.78, el valor normal es de 2 a 5 y acá está disminuido, por lo cual concluye que es una macroamilasemia, además que tiene amilasa en orina disminuida, que no va con pancreatitis aguda, en la cual, como les dije, debería estar elevada. Pregunta número 9. En pancreatitis aguda y en las primeras 48 horas, ¿cuál de los siguientes criterios de Ranson representa peor pronóstico? A. DHL sérica de 350, leucocitos de 16.000, glucosa mayor a 300, caída de hematocrito mayor de 2 puntos porcentuales, TGO mayor de 250. Si tenemos estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es utilizar los criterios de Ranson. Acá esa es caída de más de 10 puntos porcentuales del hematocrito, lo vemos en los criterios de Ranson, pero a las 48 horas, y eso es lo que nos dice que el paciente está yendo mal, pero eso ya lo hace a las 48 horas. Lo que nosotros debemos hacer al ingreso es ver que la edad mayor a 55 años, el leucocito mayor a 16.000, la glucosa mayor a 200, TGO mayor a 250 y DHL mayor a 350. Esto deberíamos tenerlo en cuenta. Si tenemos 3 de estos 5, decimos que este paciente tiene predictores de severidad. Y si es que tiene predictores de severidad, debería ser evaluado por una unidad de cuidados intermedios. De esto, lo que más me preocuparía es la glucosa mayor a 200. DHL y TGO son los que siempre se elevan, así que no habría problema. Entonces acá, volviendo a la pregunta, tenemos que la primera, DHL 350, va como criterio de Ranson al ingreso, leucocitosis también, la glicemia sería mayor a 200, y la respuesta que es la D, que es caída de más de 10 puntos porcentuales del hematocrito, que nos habla de hemoconcentración. Es por eso que a estos pacientes debemos hidratarlos adecuadamente dentro de las primeras 12 a 24 horas. Es importante eso, porque si es que se pasa ese tiempo, después así le pongamos un montón de hidratación, el paciente no va a mejorar. Antes de las 48 horas, solo podemos decir que los pacientes tienen pancreatitis aguda con predictores de severidad o sin predictores de severidad. Y uno de los predictores de severidad es, como le dije, el Ranson, otros es el BISAP, la Apache también se utiliza. Si tenemos predictores de severidad, evaluación por unidad de cuidados intermedios, y también debería mantenerse en emergencia por lo menos 48 horas hasta poder clasificar a la pancreatitis en leve, moderadamente severa o severa, que eso se hace a partir de las 48 horas, viendo si hay falla de órgano. 10. En la pancreatitis aguda, el tratamiento quirúrgico está indicado en todo paciente que tiene pancreatitis de etiología biliar, debería salir de la hospitalización con una colecistectomía. Eso es lo que recomiendan las guías, así que la 3 sería una indicación. Perforación de víscera hueca, así tenga o no tenga pancreatitis, igual debería recibir tratamiento quirúrgico.
Las colecciones de fluido pancreático moderado, no, porque si no da sintomatología puede mantenerse ahí, no debería darse ningún tipo de tratamiento si es que es asintomático. El esquema intestinal sí deberíamos darle tratamiento, debería recibir tratamiento quirúrgico, y una pancreatitis hemorrágica no necesita tratamiento quirúrgico de inicio. La alternativa sería la letra A. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son correctos? La hemorragia duodenal, la hemorragia por úlcera duodenal es 4 veces más frecuente que la debida a úlcera gástrica. El síndrome de Mallory-Weiss es la laceración de la mucosa a la altura de la unión gastroduodenal. No es a la unión gastroesofágica, y es una erosiones longitudinales que se van a producir en pacientes que vomitan constantemente. Entonces la 2 sería falso. Hematemesis es la pérdida de sangre originada desde la orofaringe hasta el ángulo de Treis. Sí, eso sería verdadero. ¿Puede haber hemorragia por consumo de AINES, alcohol y corticoides? Sí, eso sí puede haber, sobre todo en ancianos, consumo de AINES, en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, los corticoides, bueno, y pacientes que consumen alcohol también. La 4 también sería verdadera. ¿El signo endoscópico del Forrest 3 indica sangrado activo? No indica sangrado activo. Forrest, ahorita vamos a ver la clasificación, el Forrest 3 no indica sangrado activo. 6. En una hemorragia digestiva alta, el primer examen auxiliar solicitado es una radiografía de esófago, estómago, duodeno, doble contraste, ¿no? Eso no tiene sentido, eso es falso. En la alternativa sería la 1, la 3 y la 4, teniendo en cuenta que la hemorragia duodenal también es más frecuente que la úlcera gástrica. La forma de presentación de un paciente con hemorragia digestiva alta pueden tener melena, hematemesis. La melena hay que caracterizar que es brillante, es un color bien sui generis, es brillante, pastosa, y siempre tenemos que hacer un tacto rectal cuando llegue el paciente de emergencia. Además de hacerle el tacto rectal, deberíamos medir funciones vitales, ver que esté hemodinámicamente estable. Si no es así, hay que darle hidratación y evaluarlo constantemente. Y además dar tratamiento si es que ya tenemos la presunción diagnóstica de una úlcera péptica, iniciar o algún tipo de causa del sangrado del HDA, darle tratamiento con IVP, ¿no? En HDA no variciales. Es un Mallory-Weiss, podemos ver la erosión que vemos ahí. Es un paciente que vomita bastante, y el 90% de estos pacientes su cuadro puede autolimitarse, así que sin hacer mayores cambios, sin dar mayor tratamiento. En la clasificación de Forrest podemos ver acá, la clasificación puede ser 1A, que es un sangrado activo, 1B, que es un sangrado en napa, el 2A, que es un vaso visible, el 2B es un coágulo adherido, el 2C es una base de hematina, y el de Forrest 3 es una base de fibrina. En la pregunta nos decían si es que Forrest 3 tenía sangrado activo, ¿no? Y eso no es cierto, es una base de fibrina. Como pueden ver, desde el 1 al 3 va disminuyendo el sangrado. 1 es más sangrado y el 3 tiene menos sangrado. 12. Ante una úlcera gástrica de aspecto benigno, diagnosticada por radiografía de esófago, estómago y duodeno, la conducta siguiente debe ser: ¿qué debemos hacer con un paciente con estas características? Darle inhibidores de bomba de protones por 4 semanas. Si fuera una úlcera gástrica, habría que darle 6 a 8, si es duodenal 4 a 6 semanas, pero antes de eso tengo que hacerle una endoscopia digestiva alta y hay que biopsiarlo, porque las úlceras gástricas hay que biopsiarlas también. La de duodeno no necesariamente, la de duodeno no se biopsian, las gástricas sí. Entonces habría que hacer eso, ¿no? Una endoscopia digestiva alta con biopsia. 13. En la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva. A. Atonía uterina, atonía gástrica, estenosis pilórica, perforación de 48 horas de evolución, recidiva del BIRRO1, sangrado persistente.
¿Qué es lo que se debería hacer acá? La indicación para una vagotomía, siempre la ultraselectiva es similar, es el mismo término que una supraselectiva. Y acá vamos a dar tratamiento a los que tengan atonía gástrica. ¿Y por qué? Porque el antro cumple una función contrae, cuando llegan los alimentos, contrae y produce mezcla, y el píloro va a cumplir una función como que un filtro. Entonces, cuando el alimento está haciéndose mezcla en el antro, va a pasar pocas cantidades hacia el duodeno, y eso es lo que va a permitir de que se pueda realizar una correcta absorción a nivel intestinal. Si nosotros queremos hacerle una cirugía, como vemos acá, una cirugía supraselectiva o ultraselectiva a un paciente, solamente vamos a disminuir la secreción de ácido. Disminuyendo la secreción de ácido, vamos a lograr nuestro objetivo, que es tratar la úlcera péptica, la úlcera gástrica. Si hacemos la cirugía supraselectiva, vamos a respetar la rama gástrica de la Target, que es la pata de ganso, que es la que inerva al píloro. Normalmente cuando hay inervación, el antro se va a contraer y el píloro se relaja, y esto va a favorecer el vaciamiento gástrico. Si nosotros seccionamos todo, el píloro va a quedar contraído y no se va a producir un adecuado vaciamiento gástrico. Es por eso que cuando se realizan vagotomías tronculares o selectivas, ahí se tiene que hacer se le asocia una piloroplastia. 14. Con respecto a la hepatitis viral aguda, señale lo incorrecto. La excreción del virus de la hepatitis A ocurre hasta 2 semanas antes del cuadro clínico. Bueno, esto es cierto, puede ocurrir hasta 2 semanas antes y 1 semana después. ¿El virus de la hepatitis B está presente en la saliva y en el semen? Sí, puede estar presente en la saliva en pocas cantidades. El hallazgo de un antígeno de superficie, antiantígeno de superficie positivo con antígeno de superficie negativo y anticore total negativo indica inmunidad por vacunación. Sí. Cuando un paciente se vacuna, lo que va a tener es antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, y es lo único que va a tener. El anticore total lo va a tener negativo. Por eso que esto es correcto. La transmisión del virus de la hepatitis C a través de la lactancia está bien documentada. No, eso es falso. La hepatitis C provoca hepatitis crónica en más del 80% de los casos. Es cierto eso. Entonces la respuesta sería la letra D. La pregunta número 15. ¿Qué marcador presentará un enfermo que tuvo hace 7 años una infección aguda por el virus de la hepatitis B de evolución favorable? Bueno, esto me haré un poco. Vamos a ver acá. Primero es la clave. Acá es el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticore, pero vamos a ver por qué. Tenemos esta tabla. Siempre que comencemos a ver un paciente con marcadores serológicos de hepatitis B, tenemos que recordar que hay 6 marcadores que tenemos que tener en cuenta. Uno es el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que van a formar un primer grupo. Un segundo grupo, el anticore total, que se va a dividir entre el IgM y el IgG, que es el segundo grupo, y el tercer grupo es el antígeno E con su anticuerpo, que es el tercer grupo. Vamos a ir desarrollando grupo por grupo, ya que si tenemos un antígeno de superficie positivo, el anticuerpo va a tener que ser necesariamente negativo. Así va a funcionar. Si tenemos un IgM positivo, entonces el IgG va a tener que ser negativo. Igual, si tenemos un antígeno E que es negativo, el anticuerpo no va a tener que ser positivo, y así viceversa. Si tenemos un antígeno E positivo, el otro no va a poder ser positivo, va a tener que ser negativo. Entonces vamos a desarrollar el caso del paciente. Nos dice que hace 7 años una infección aguda por virus de hepatitis B de evolución favorable. Si ha tenido evolución favorable, debemos asumir que en algún momento tuvo el antígeno de superficie positivo, pero como ya tuvo evolución favorable, lo que debe tener positivo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Por eso que lo marcamos como positivo. Y si tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, el antígeno de superficie tiene que ser negativo, como está marcado ahí.
Ese es el primer grupo. El segundo grupo, el anticore, que es el anticore total y se va a dividir entre IgM y IgG. Cuando es IgM, son de 0 hasta los 6 meses. Mayor a 6 meses, ya cambia a IgG. Si nos dicen que este paciente ha tenido hace 7 años una infección aguda, hace 7 años ya pasaron más de 6 meses. Entonces lo que debe tener positivo es el IgG. Marcamos IgG positivo, por ende el IgM tiene que ser negativo. Y lo marcamos. Y está con evolución favorable, así que lo más probable es que también tenga un anticuerpo contra el anti-E. Si tiene el anticuerpo positivo contra el E, debería tener un antígeno E negativo, no puede tener positivo. Entonces, nuestro paciente tendría un anticuerpo contra el antígeno superficie positivo, un anticuerpo anticore IgG positivo y un anticuerpo E positivo también. Lo más importante de esto es que tiene el anticuerpo contra hepatitis B positivo. Entonces veamos las alternativas. En las alternativas tenemos, tenemos anticuerpo contra el core total positivo, sí tenemos. Tenemos anticuerpo contra el E, también tenemos, pero ¿qué nos falta en la alternativa A? Nos falta el anticuerpo contra el antígeno de superficie, por eso no marcaríamos esa clave. La letra B nos dice, anticuerpo contra el antígeno de superficie tenemos, sí lo tenemos, pero el antígeno contra el E, no, tenemos el anticuerpo contra el E, por eso también esta alternativa la eliminaremos. D, anticuerpo contra el antígeno de superficie únicamente. No, el paciente tiene también el anticore. Esta alternativa D se ve en pacientes que han recibido vacunación y que no va con el caso, por lo cual también lo vamos a descartar. La alternativa E nos dice un antígeno de superficie. No, el paciente ya ha tenido una evolución favorable, entonces no tiene antígeno de superficie, tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie. Así que la alternativa E también la descartamos. Y la alternativa C nos dice, anticuerpo contra el antígeno de superficie, sí tiene. Anticore total positivo, sí, tiene anticore total positivo, por eso que marcamos la alternativa C. Y estos son los posibles casos de pacientes con hepatitis. Hepatitis A aguda, igual lo vamos a dividir en 3 grupos. Primero, superficie. Si es una hepatitis aguda, deberíamos tener el antígeno de superficie positivo. Si tenemos el antígeno de superficie positivo, el anticuerpo tiene que ser negativo, como lo vemos en la imagen. Si es aguda, estamos hablando de M, porque es menos de los 6 meses. Entonces marcamos positivo y el anticore IgG tiene que ser negativo. El antígeno E, no dicen que es una hepatitis aguda, debe ser positivo, por lo tanto el anticuerpo contra el E debe ser negativo. Es una hepatitis B. En una hepatitis B crónica replicativa tendríamos, si tenemos hepatitis B, necesariamente tenemos que tener el antígeno de superficie positivo. Lo tenemos positivo, el anticuerpo tiene que ser negativo. Ese es el primer grupo. En el segundo grupo del anticore, si es crónico, tiene que tener positivo ¿cuál? ¿El M o el G? El G tendría que tener positivo porque ya pasaron más de 6 meses y es crónico. Por eso marcamos como positivo y el IgM va a ser negativo. Con respecto a cómo está replicando, tiene el antígeno E positivo, por ende, y este es el tercer grupo, el anticuerpo tiene que ser negativo. Y así vamos a ver cada caso. Portador inactivo, el paciente tiene el virus, por ende tiene que tener el antígeno de superficie positivo y el anticuerpo negativo. Como es un portador inactivo, es un paciente crónico, debería tener IgG, más de 6 meses. Si el IgG es positivo, el IgM tiene que ser negativo. Y el anticuerpo contra el E lo tiene positivo y por ende el antígeno E lo tiene negativo. El caso que mencionamos en la alternativa D es el de vacunación, que todo tiene negativo salvo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y una hepatitis B curada es un paciente que tuvo en algún momento antígeno de superficie y ya no lo tiene, que produjo su organismo un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Por eso lo tiene positivo el anticuerpo y el antígeno lo tiene negativo. Con respecto a la IgG,
porque es crónico o fue crónico, tiene positivo y el IgM tiene negativo. No hay replicación, es negativo y logró un anticuerpo contra el E positivo. Y esos son los escenarios que se pueden mostrar. Siempre hay que no olvidar dividirlo en tres grupos: el antígeno de superficie con su anticuerpo, el anticore total, dividirlo en grupo de IgM y IgG, y el último grupo de los E con su antígeno y con su anticuerpo. Pregunta número 16. Una de las siguientes pruebas de laboratorio es indicador pronóstico de empeoramiento en un paciente con hepatitis viral aguda. Incremento marcado de la transaminasa pirúvica, elevación marcada de transaminasa oxalacética, prolongación del tiempo de protrombina, elevación marcada de la fosfatasa alcalina o aumento marcado de la gamma-glutamitrapeptidasa. D y E nos dan un patrón colestásico. Acá nos dice el indicador pronóstico de empeoramiento, y el indicador pronóstico de empeoramiento es la prolongación del tiempo de protrombina. Si tenemos un paciente con hepatitis viral aguda, vamos a ver que va a tener ictericia, puede tener elevación de transaminasas y bilirrubina. Mientras tenga eso podemos estar evaluándolo, pero hay que pedirle el perfil de coagulación a ver si es que no hay ninguna alteración. De haber alguna alteración, estamos hablando de una hepatitis aguda grave. Y si es que esto sigue progresando, se puede llegar a ser una falla hepática aguda, que se hace el diagnóstico con ictericia, con bilirrubinas totales mayor a 5, INR mayor a 1.5 y asociado a encefalopatía. Y estos pacientes deben ser manejados en una UCI. 17. En la evaluación inmunológica del paciente diagnosticado con hepatitis B, el marcador que indica un incremento en el riesgo de transmisión, infectividad de la enfermedad es, acá tenemos que ver cuál es el que da infectividad, el E. Entonces tendríamos que buscar la alternativa que tenga el E, y esa es la letra D, ¿no? Porque si tenemos en el primero es el anticuerpo total, eso no nos da, eso nos dice el tiempo, si es que es agudo o crónico. El anticuerpo contra el E tampoco, ¿no? El C es antígeno core, eso no existe. Tenemos la alternativa E, que es el antígeno de superficie, tampoco nos da infectividad, solo nos dice que el paciente tiene la hepatitis B. Entonces la alternativa sería la letra D. 18. A un paciente con hepatitis crónica C, en el que fracasó la terapia con ribavirina e interferón pegilado, le recomendaríamos, ¿qué cosas se le recomendaría a ellos? Es importante vacunarlos a ellos, porque lo que puede pasar es que si ya tienen el paciente ya tiene de por sí un daño por la hepatitis C, si se asocia además una hepatitis A, va a ser una falla hepática aguda sobre crónica, y eso podría ser mortal para el paciente. Tratamiento con la amibudina no, porque eso es para hepatitis B. Entonces la alternativa sería la letra A. 19. Señale lo correcto con respecto a la infección por virus hepatitis B en el niño. ¿Puede haber complicación tardía con cirrosis hepática? Sí puede haber complicación tardía con cirrosis hepática. La detección del antígeno de superficie no tiene valor predictivo para el recién nacido. Sí, es importante saber, porque los pacientes que tienen hepatitis B y que son recién nacidos tienen mayor riesgo de hacer cronicidad que un adulto. El periodo de incubación es de 10 días. No, el periodo de incubación es aproximadamente de 30 a 180 días, promedio puede ser 75 días. Se presenta ictericia en la totalidad de los casos, no siempre se presenta ictericia. El carcinoma hepatocelular no es una complicación tardía, sí es una complicación tardía, porque la respuesta correcta es la A, y siguiendo con esto, si es que un paciente tiene hepatitis B, hace cirrosis hepática y posteriormente puede hacer un hepatocarcinoma, entonces sí sería una complicación tardía en la letra E. Entonces la alternativa correcta acá es la letra A. Y este cuadro nos sirve para ver que los pacientes que tienen hepatitis B y tienen infección crónica en un 90% y se recuperan en un 10%. En caso de los adultos es distinto.
ellos tienen una infección crónica solamente del 5% y se recuperan en la mayoría de casos, que es el 95%. Por eso es importante que detectar si es que algún niño tiene hepatitis B, porque ya sabemos que ese niño podría tener riesgo de hacer infección crónica con el tiempo. 20. ¿Qué son las úlceras de Cushing? Bueno, las úlceras de Cushing son úlceras típicas de politraumatizado, ¿no? La letra acá es la A, y hay otras que son las de Curling, que son úlceras por hipersecreción en los quemados, que vendría a ser acá en la D. Pero con esta pregunta específica, la alternativa sería la letra A, por hipersecreción. 21. En la clasificación de Borman para el carcinoma gástrico, la presencia de una úlcera neoplásica indica que corresponde a tipo 3, tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 5. Acá hay que ver que nos están diciendo una úlcera, no nos están dando más detalles, solo nos dicen que es una úlcera, por lo cual es un tipo 2. Vamos a ver acá las imágenes. La clasificación de Borman, tipo 1, tenemos una lesión polipoide. Tipo 2 vendría a ser una lesión ulcerada, como es que nos dicen en la pregunta. La tipo 3 es una lesión ulcerada, pero que está infiltrada. Y la 4 ya es una infiltración más extensa y es lo que se llama la linitis plástica. También puede haber el Borman 5, que es un tipo de Borman que no se puede clasificar con ninguno de los anteriores. La alternativa es el tipo 2. Número 22. En la enterocolitis pseudomembranosa, el hecho más significativo a considerar para el diagnóstico es presencia de moco en las deposiciones, presencia de sangre, distensión abdominal, antecedente de uso previo de antibióticos, presencia de diarrea sin moco ni sangre. ¿Qué es lo que más nos importa? Son pacientes que han tenido uso previo de antibióticos. En ellos tenemos que pensar en que pueden tener una enterocolitis pseudomembranosa. Y estos pacientes comienzan a presentar diarrea, dolores abdominales, se le pide un hemograma y tienen leucocitosis, tienen fiebre, se le puede pedir las toxinas A y B para Clostridium difficile y se inicia tratamiento con metronidazol o vancomicina entre 10 a 4 días. Si le hacemos una colonoscopía podemos ver estas placas en medio un color amarillo con blanco que forma como una especie de pseudomembranas. Número 23. En el cólera, el tratamiento antibiótico de elección es amoxicilina, amoxiclavulánico, cloranfenicol, meropenem, tetraciclina. Tetraciclina es el diagnóstico, es la clave correcta. Y recordemos que el vibrio cólera lo que va a hacer es producir un daño a nivel de los canales de cloro, va a producir hipersecreción, una diarrea secretoria que puede llevar a la deshidratación, incluso al shock hipovolémico y a la muerte. Se debería asociar con soluciones polielectrolíticas y se podría dar tetraciclina por 3 días. 24. Mujer de 38 años de edad, consulta por dolor epigástrico irradiado al área external con eructos y pirosis. Al examen, congestión faríngea y dolor epigástrico a la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si tenemos una paciente que nos dice tengo pirosis, eructos, dolor irradiado hacia el área external, pensaría más que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una colitis crónica calculosa no, una úlcera péptica tampoco, varices esofágicos menos y una hernia hiatal no. Una hernia hiatal podría producir reflujo, pero en este caso no nos manifiestan algo para pensar o que le hayan hecho algún examen que nos diga que tiene hernia hiatal. Por lo cual la alternativa acá sería la letra D. Y cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico debemos recordar que esta condición va a aparecer cuando el contenido que hay en el estómago va a lesionar el esófago, pudiendo llegar incluso hasta producir esofagitis, que vamos a ver en las siguientes imágenes. Pueden tener síntomas esofágicos, síndromes extraesofágicos,
Si es que solamente el paciente tiene síndromes esofágicos, reflujo o pirosis, se le puede dar tratamiento con IVP, pero si es que es por mucho tiempo también pueden haber lesiones como esofagitis por reflujo, estenosis o esófago de Barrett. Si hay manifestaciones extraesofágicas, como tiene nuestro paciente que tenía faringitis, tenemos que pensar en darle un IVP por doble dosis. Pero no solamente puede haber faringitis, también puede haber sinusitis, puede haber neumonías, asma, tos, laringitis, todo eso debemos tener en cuenta. También debe evaluarlo el otorrino para ver si hay alguna lesión y si no, darle IVP a doble dosis si tienen síndromes extraesofágicos. 25. El reflujo gastroesofágico afecta al 30 a 50% de las gestantes. Este desorden se debe a aumento de la presión intraabdominal por crecimiento uterino, sí, es cierto. Un esfínter incompetente desenmascarado por el embarazo, no. Un efecto del estrógeno y progesterona sobre los músculos del esfínter inferior, sí, está descrito. Y de una manifestación inicial de ansiedad, no. Entonces la alternativa acá sería la letra A y C. 26. Varón de 40 años. Episodio de dolor epigástrico, urente, náuseas y vómitos. El tratamiento con ranitidina, antiácidos e inhibidores de bomba de protones. Sin mejoría. Le hacen una endoscopía por no haber esta mejoría y le encuentran que tiene una gastritis superficial antral. La etiología más probable, ¿cuál sería? Estrongiloides, no. Citomegalovirus tampoco. Anemia perniciosa no nos habla nada, no nos dice que haya anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco positivo o anemia, tampoco nos muestra la hemoglobina, así que podríamos descartar. La alternativa acá sería el Helicobacter pylori. Recordemos que tiene una gastritis superficial antral, lo han biopsiado, han encontrado eso, entonces habría que darle tratamiento. El Helicobacter pylori puede tomar varios caminos. Puede generar una úlcera duodenal, puede generar una úlcera gástrica, en muy pocos pacientes cáncer y también linfoma mal también podría dar. Si el paciente, la evolución natural que va a tener, o que el camino que llega a ese tipo de cáncer, si es que llega al 1 o 2% de cáncer, que es el cáncer de tipo intestinal, es mediante una gastritis crónica no atrófica, que posteriormente pasa a ser una gastritis crónica atrófica, hace metaplasia intestinal, displasia. Por eso cuando se encuentra el Helicobacter pylori, tenemos un paciente que tiene metaplasia, gastritis crónica atrófica, habría que eliminar el Helicobacter pylori, de todas maneras, para evitar esta progresión a displasia, cáncer. En esta imagen podemos ver que el 10 al 15% de los pacientes con úlceras duodenales, el 2 al 5% pueden hacer cáncer gástrico o un poco menos todavía, y que casi el 80% de los pacientes pueden no tener ningún tipo de molestias. Para que se produzca la úlcera duodenal es cuando el Helicobacter pylori está ubicado en antro, y si está ubicado en antro va a producir más ácido clorhídrico, más gastrina, y esto va a generar de que se dañe el duodeno, produciéndose las úlceras duodenales. En cambio, cuando hay úlceras gástricas, la afectación no es a nivel de cuerpo, y ahí lo que va a haber es una disminución del ácido, y va a haber un aumento de gastrina, y va a pasar que ahí va a haber una gastritis atrófica, y esto va a conllevar a que el paciente pueda hacer después metaplasia, displasia, y por eso que tenemos que erradicar el Helicobacter pylori en estos casos, ¿no? Por eso que también los pacientes con úlceras gástricas se le debería tomar biopsia siempre. 27. El Helicobacter pylori parece jugar algún papel en la etiología de las siguientes entidades, excepto algunas gastritis agudas, gastritis crónicas tipo A, gastritis crónicas tipo B, úlcera duodenal, úlcera gástrica. ¿Cuál de estas? Bueno, creo que con úlcera duodenal y úlcera gástrica no hay dudas. Las gastritis crónicas tipo B antrales también. Pero lo que no es la alternativa acá, es la excepción, es la gastritis crónica tipo A, que son más asociadas a problemas de autoinmunidad, y donde el Helicobacter pylori no tiene nada que ver. Por eso la alternativa es la alternativa B. Acá podemos ver en el antro tipo B
y las glándulas fúngicas tipo A. Eso no quiere decir que el Helicobacter pylori no puede estar en cuerpo, en fondo, también puede estar presente. Antes se pensaba que solo estaba en el antro, pero ahora se sabe que puede estar en otros lugares también. Pregunta número 28. Un paciente presenta una sintomatología ulcerosa, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, pérdida de peso, edemas e hipoalbuminemia. Diagnóstico más probable: ¿la gastritis crónica nos dará edemas e hipoalbuminemia? No. No nos muestran nada en la pregunta como para pensar que tengamos una gastritis eosinofílica, tampoco granulomatosa infecciosa. Entonces, pero sí podemos pensar en una enfermedad de Menetrier que tiene esas características: el dolor, las náuseas y sobre todo que hay pérdidas de proteínas y hay edemas. Y esa es la alternativa correcta. Esta enfermedad de Menetrier es una enfermedad en la cual hay una pérdida de proteínas, puede haber dolor, puede haber malestar. Si le hacemos una endoscopía, lo que se va a encontrar es que hay un engrosamiento de los pliegues del cuerpo, como podemos ver en la imagen. Este es cuerpo, la parte de curvatura mayor, y podemos ver los pliegues engrosados. Esa es la enfermedad de Menetrier. Recordemos siempre, por pérdida de proteínas. 29. En pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el origen más frecuente? ¿Cáncer gástrico? No, no es el cáncer gástrico, porque si estamos hablando de un paciente que está hospitalizado por alguna otra patología. Si fuese un cáncer gástrico estaría ya con un diagnóstico. Esofagitis erosiva, tampoco tendría que haber reflujo por cierto tiempo para que se pueda producir esofagitis erosiva. Desgarro de Mallory-Weiss no nos hablan que el paciente esté vomitando, podría presentarse, pero no es lo común que los pacientes estén vomitando y que tengan este sangrado por desgarro de Mallory-Weiss. Paresis esofágica si fuera cirrótico, pero no es lo más común, pero sí las úlceras pépticas, ¿no?, que pueden ser duodenales o gástricas. Pregunta número 30. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? Hemorragia digestiva, perforación duodenal, estenosis pilórica, infección entérica, pancreatitis aguda. Bueno, podemos descartar la D y la E, nos quedaríamos con la A, la B y la C, y acá tenemos que tener en cuenta que lo más común son las hemorragias digestivas, que se llaman hemorragias digestivas no variciales. Hemorragia digestiva. La segunda causa sería la perforación duodenal, que se da más que todo hacia la cara anterior del duodeno. Acá podemos ver una úlcera que está con un sangrado activo, y también la perforación que se podría dar, ¿no?, como segunda causa. Siempre es importante saber las dos. Primero, hemorragia, la complicación más común, y segundo, la perforación. Pregunta número 31. El principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos en el manejo de la úlcera péptica es: A. Reducir el tamaño gástrico. ¿Nos interesa reducir el tamaño gástrico si vamos a tratar una úlcera péptica? No, descartaríamos eso. Tratar el dolor, tampoco. Reducir la posibilidad de infección del Helicobacter pylori, tampoco. No tiene, eso no es el fin. Lo que necesitamos es disminuir la producción de ácido en el estómago, y por eso la alternativa correcta acá es la letra B, porque ese es el objetivo del manejo de la úlcera péptica. Acá son los tipos de vagotomía que se realizan: troncal, selectiva, supraselectiva. Actualmente, si se va a utilizar algún tipo de vagotomía, se prefiere siempre usar la supraselectiva, porque permite que el píloro se mantenga inervado por la pata de ganso y que se pueda realizar un correcto vaciamiento gástrico, cosa que no pasa con las vagotomías troncales o selectivas, en las cuales se tiene que hacer una piloroplastia. Pregunta número 32. Varón de 55 años con úlcera duodenal que no responde al tratamiento médico. Persisten los síntomas, actitud a seguir en cirugía electiva. ¿Qué cirugía le haríamos? Acabamos de ver 3 tipos de cirugía, ¿no? La supraselectiva, la troncal, la selectiva. ¿Le haríamos una vagotomía troncal más piloroplastia?
No, porque una vagotomía troncular va a dejar sin inervación varias zonas importantes y también el píloro quedaría sin inervación, por lo cual se le haría la piloroplastia, pero esto no sería la alternativa correcta. La vagotomía supraselectiva sí, porque esta es la indicación que se da para las úlceras pépticas. Gastrodenectomía no, BIRROS 2 tampoco y RUX tampoco. La alternativa sería la letra C. Recordando que la vagotomía supraselectiva o ultraselectiva permite que el píloro mantenga su función y se pueda realizar un correcto vaciamiento gástrico. 33. Mujer de 38 años de edad consulta por dolor epigástrico irradiado al área external, con eructos y pirosis. Al examen, congestión faríngea y dolor epigástrico a la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, esto es, ya lo hemos visto, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? No tiene que ver nada las varices, la úlcera péptica, ni la colecitis crónica calculosa. 34. El reflujo gastroesofágico crónico puede producir A. Candidiasis esofágica, hernia hiatal, infección por Helicobacter pylori de la mucosa gástrica, divertículos esofágicos, esófago de Barrett. ¿Qué es lo que podría producir si tenemos un paciente con constante contacto con el reflujo, o sea, que tenga reflujo por varios años? Lo que puede pasar es que haga un esófago de Barrett. Y acá tenemos el esófago de Barrett, que es una metaplasia. Lo que va a ver es que el epitelio columnar va a estar, que normalmente está en el estómago, va a estar presente en el esófago, generando como una especie de lengüetas, que pueden ser lengüetas cortas o lengüetas largas. Y en la imagen podemos ver también la hernia hiatal. No siempre van a ir juntos la hernia hiatal y el esófago de Barrett, pero hay que tener en cuenta que es por el reflujo. Y teniendo esófago de Barrett también hay riesgo de tener cáncer de esófago. Así que todo va como una cadena. ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo de tener esófago de Barrett? Pacientes que son obesos, que fuman, que son sedentarios, por ejemplo, que tienen reflujo mayor a 5 años, debería hacerse de un descarte también. Tienen mayor riesgo de tener un esófago de Barrett. 35. ¿A partir de qué pH se considera que el reflujo gastroesofágico es ácido? Esto es memoria, ¿no? La alternativa es la letra D, menor a 4. 36. La causa más frecuente de dolor torácico de origen esofágico es acalasia vigorosa, esofagitis por reflujo, espasmo esofágico difuso, estenosis esofágica benigna, carcinoma infiltrante de esófago. ¿Cuál sería la causa más frecuente de dolor torácico? Más frecuente. Carcinoma infiltrante definitivamente no, lo descartamos. Una estenosis esofágica benigna más frecuente tampoco. Las estenosis esofágicas pueden darse por reflujo también, pueden darse o por ingesta de algún tipo de álcalis o cáustico, puede producirse estenosis esofágica benigna. La descartamos también. Espasmo esofágico difuso no es muy común, así que también lo descartamos. Nos quedamos con acalasia vigorosa y esofagitis por reflujo. Acalasia vigorosa no es tan común. Lo que sí es más común es la esofagitis por reflujo, que es la alternativa B, y por eso es la que vamos a marcar. Y que hay una clasificación que se llama Los Ángeles y que nos ayuda a clasificar ese tipo de esofagitis. Acá podemos ver en las imágenes las zonas, en los dibujos, las zonas con erosiones, justamente por el reflujo. Con respecto a la acalasia se dividía en acalasia clásica y acalasia vigorosa, como podemos ver en las imágenes. Acalasia clásica no hay mucho peristaltismo y tiene la terminación característica como una punta de lápiz. En la acalasia vigorosa más bien habían un tipo de contracciones y había también el megaesófago. Pero ahora lo que se hace después del desarrollo de una manometría de alta resolución, esta clasificación ha quedado de lado. Ahora se utilizan las clasificaciones de
subtipos 1, 2 y 3. La acalasia clásica ha pasado a ser el tipo 1, la acalasia vigorosa ha pasado a ser tipo 2, tipo 3. De estas, la que tiene mejor pronóstico es la tipo 2, ¿no? Responde mejor al tratamiento. Pregunta número 37. Mujer de 56 años, diagnosticada de síndrome de colon irritable, cursa con dolor y estreñimiento. ¿Qué tratamiento está contraindicado? Si tenemos un paciente con estreñimiento, ¿le podríamos dar fibra dietética? Sí, le podremos dar fibra dietética. Antidepresivos por el colon irritable también podríamos darle. Lactulosa oral, sorbitol también. Pero la loperamida, ¿qué es lo que hace? Es un antidiarreico. Si un paciente lo tenemos con estreñimiento y le damos antidiarreicos, va a ser peor. Así que no deberíamos darle, le va a producir dolor abdominal y va a empeorar el estreñimiento. La loperamida lo que va a hacer es, hay ondas que van a generar propulsión y otras son segmentarias. La loperamida hace que estas ondas segmentarias sean un poco más marcadas. Con esto también hace que el tránsito vaya más lento y que haya más tiempo para que pueda haber una mayor absorción. Con eso disminuye la diarrea. Esa es la forma como actúa la loperamida. La alternativa acá entonces sería que estaría contraindicado darle loperamida. 38. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones respecto al síndrome de colon irritable es correcta? ¿Se prefiere el término de deficiencia de lactasa? No. ¿El síndrome puede ser un estado premaligno? Tampoco. Es una patología funcional. No tiene riesgo de llegar a ser un cáncer. ¿Una característica clínica es la incontinencia? No hay incontinencia. Lo que hay puede haber diarrea o estreñimiento, o puede ser ambos, mixto también puede ser. ¿Es probable que haya un defecto inmunitario subyacente? No. La alternativa acá sería la letra B. Es probable que haya un defecto neuromuscular y hormonal subyacente. Ahora lo que se utiliza, recientemente ha cambiado, son los criterios de Roma 4, y los cuales tenemos que tener en cuenta. Definen al síndrome de intestino irritable como el paciente que tiene dolor abdominal recurrente, pero esta sintomatología debe ser por lo menos una vez por semana en los últimos 3 meses, y que haya tenido algún tipo de fastidio, de molestia, de dolor, por lo menos 6 meses antes. Quiere decir que hace 6 meses tuvo un poco de dolor y tal vez de ahí lo presentaba de forma esporádica o una vez por mes, pero en los últimos 3 meses ya lo presenta por lo menos una vez por semana, y en los últimos 3 meses, como le dije. Y esto debe estar asociado a 2 o más de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos? Uno es en relación con la defecación. 2, que esté asociado con un cambio en la frecuencia de las heces también. Y 3, asociado a un cambio de la forma del aspecto de las heces. Si cumple 2 de estos criterios más el criterio de dolor abdominal, podríamos decir que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable, y bueno, habría que darle tratamiento dependiendo el fármaco que utilicemos. 39. El antibiótico más eficaz para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile es ampicilina, eritromicina, clindamicina. No, clindamicina más bien puede producir una colitis pseudomembranosa. En realidad, las cefalosporinas también podrían producir colitis pseudomembranosa, no solamente clindamicina. Cefazolina no, vancomicina sí. El tratamiento habría que darle metronidazol o vancomicina, cualquiera de las dos se le puede dar. Tratamiento por 10 a 14 días. 40. ¿A qué patología corresponde una serie de signos o síntomas vasomotores gastrointestinales que ocurren en pacientes sometidos a vagotomía y drenaje, sobre todo con las técnicas de Billroth? A mala digestión y mala absorción, a gastropatía por reflujo biliar, síndrome de edad aferente, síndrome de evacuación gástrica rápida, úlcera recurrente. ¿Qué es lo que pasaba en pacientes que tienen un Billroth? Si tienen Billroth, lo que ha pasado es que no hay la zona del antro ni tampoco el píloro, pueden tener un vaciamiento más rápido, con las consecuencias que voy a explicar ahora.
La alternativa sería el síndrome de la evacuación gástrica rápida, que es el dumping. Y este dumping puede ser temprano o tardío. El dumping temprano es aquel que se da entre los 15 hasta 45 minutos después de la ingesta. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente consume alimentos y como ya no está el píloro para tener un adecuado vaciamiento gástrico, y lo que va a pasar es que este alimento, este bolo alimenticio, va a estar hipertónico y va a estar con ácido y va a llegar hacia el duodeno en grandes cantidades, ya no en pequeñas cantidades como antes, sino va a llegar en grandes cantidades. Este bolo alimenticio ácido e hipertónico va a hacer que se produzca una salida del agua, de líquido extracelular hacia la luz, generando distensión, y esta distensión va a traer consigo que haya diaforesis, taquicardias, puede haber mareos, visión borrosa, dolor abdominal, diarreas, que el paciente lo va a experimentar y que, como les digo, puede ser entre 15 y 45 minutos. El dumping tardío es aquel que se da entre 1 a 3 horas. Y este dumping tardío se caracteriza porque hay un aumento, una liberación de hidratos de carbohidratos que van a producir una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia va a ser detectada y lo que va a pasar es que van a liberarse cantidades altas de insulina, produciendo un efecto intenso y generando una hipoglicemia. Esta hipoglicemia en el paciente va a generar confusión, también diaforesis, taquicardia y también cefalea, todo tipo de molestias que puede generar. Y esto es como complicación tanto de las cirugías por birro, también podría ser por cirugías bariátricas también. Pero esto es lo que pasaría, ¿no? 41. 41. Una mujer de 32 años de edad, desde hace 2 semanas, padece diarrea sanguinolenta de 6 deposiciones diarias, dolor abdominal y febrícula. 2 coprocultivos fueron negativos, colonoscopía, mucosa eritematosa y granular con hemorragias puntuales desde el recto al ángulo esplénico de colon, biopsia compatible con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal crónica. ¿Cuál sería su actitud más correcta? A. Sulfasalacina y metronidazol. B. Sulfasalacina sola. C. Esteroides y metronidazol. D. Sulfasalacina y esteroides. E. Ciprofloxacino y mesalamina. ¿Qué le daríamos a este paciente? Primero tenemos, ¿cuál sería el diagnóstico? Tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal, la han hecho en la biopsia, y lo que tenemos que ver que puede ser una colitis ulcerativa o podría ser una enfermedad de Crohn. Pero acá, ¿cuál debería ser? Vemos la clínica. Nos dice que tiene diarrea sanguinolenta, 6 deposiciones diarias, dolor, fiebre, coprocultivos negativos. Y en la colonoscopía lo que han visto es que la extensión va desde el recto hasta el ángulo esplénico. Y esto va más por la forma de presentación con una colitis ulcerativa. ¿Y qué tratamiento le daríamos ahí? Sulfasalacina, metronidazol, le daríamos. Sulfasalacina sola. Esteroides y metronidazol. Sulfasalacina y esteroides, ciprofloxacina y mesalacina. Sulfasalacina y esteroides le daremos al paciente. Vamos a ver. Colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria intestinal que, si bien es cierto, antes no se veía mucho acá, más que todo en países en Europa o también acá se puede ver en Sudamérica, en Argentina. Vamos a ver que es una enfermedad que comienza desde el recto y que va de forma ascendente y puede llegar a ocupar solo la parte, puede ser una proctitis, una colitis izquierda, una colitis transversa o una pancolitis, una colitis izquierda, una pancolitis, cuando desde el ángulo esplénico hacia adelante se ve afectado. Acá es lo que vemos la afectación. En el caso del paciente tenemos una imagen como esta, que es una colitis izquierda. Acá podemos ver un colon normal y acá un colon con colitis ulcerativa. Proctitis, colitis izquierda y pancolitis. De acuerdo a la afectación,
vamos a usar acá diferentes fármacos. Cuando solo es proctitis, se podría utilizar mesalazina en supositorios. Cuando son izquierdas, se pueden usar enemas, espumas, y cuando son pancolitis, se puede usar vía oral también. Y siempre recomiendan que se asocie con un supositorio. La dosis siempre es darle idealmente se le da mesalazina 3 a 4 gramos como dosis de ataque, por lo menos unos 2 a 3 meses. Y posteriormente una dosis de mantenimiento de mesalazina de 1.5 a 2. Entonces, ¿qué tratamiento se le puede dar? Los 5 aminosalicilatos, que puede ser mesalazina o sulfasalazina. Sulfasalazina no utilizamos mucho, más que todo utilizamos la mesalazina, como les comenté. Cuando vamos a usar corticoides, en brotes que pueden ser leves, moderados o severos. Si utilizamos corticoides, hay que darle vía oral. Si el brote es moderado, si es severo, podríamos utilizar ya corticoides endovenosos. ¿Y por cuánto tiempo? Hay que ver, si es que le vamos a dar endovenosos, si lo vamos a hospitalizar a un paciente, tendríamos que darle 7 días, viendo al tercer día que la respuesta vaya bien. Si es que no, habría que pensar incluso en cirugía, si es que al tercer día empeora, si es que hay megacolon tóxico. Pero si no, van 7 días con corticoides endovenosos y posteriormente se puede seguir con corticoides vía oral, hasta que mejoren el cuadro y se pueda seguir con los 5 aminosalicilatos con la mesalazina. Ciclosporina no se utiliza mucho, no hay mucha experiencia. Infliximab, que es terapia biológica, que podría usarse infliximab o adalimumab, se puede utilizar cuando no hay buena respuesta en los cuadros. A veces los pacientes van con corticoides, responden bien y se pasa una terapia de mantenimiento que puede ser con mesalazina o con acetoprina o mercaptopurina. Si es que no responden bien a esto, recién se podría pasar infliximab. Pero lo que ustedes tienen que quedarse grabado es que el tratamiento es con mesalazina 3 a 4 gramos dosis de ataque. Y los corticoides solo se dan por tiempos cortos, no se da como mantenimiento, sino solamente para inducir la remisión nada más. Infliximab es la última etapa que se podría hacer como terapia médica. Pregunta 42. Mujer de 30 años, en un examen de rutina se encuentra antígeno de superficie positivo. Antecedente de pareja sexual, consumidor de drogas. Los marcadores para hepatitis B son anticore IgG positivo, anti-E positivo, antiantígeno de superficie positivo, antígeno E negativo. Con estos resultados se afirma que el paciente presenta qué tipo de hepatitis. ¿Qué les parece? Primero vemos el antígeno de superficie, el primer grupo, ¿verdad? Antígeno de superficie. ¿Cómo está? ¿Cómo le han encontrado al positivo? Antígeno de superficie. El problema es que acá le ponen antiantígeno de superficie positivo. Probablemente es un error acá. Acá debería ser negativo. Asumo que en la pregunta debe ser así, negativo. Porque ya tenemos un paciente que le han hecho el examen y le han encontrado antígeno de superficie positivo. Porque si está positivo el antígeno de superficie, ¿cómo debe estar? Negativo, ¿verdad? Con los anticore IgG positivo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el anticore IgG es positivo. Nos está diciendo que hay cronicidad. Porque el punto de corte, ¿cuándo son? 6 meses, ¿verdad? Si es menos de 6 meses es IgM y si es más de 6 meses, IgG. Acá tenemos ya dos. Tenemos el antígeno de superficie positivo, tenemos el IgG positivo. ¿Cuál es el tercer grupo? El anti-E. El anti-E y el antígeno E. Tenemos el anti-E positivo. ¿Qué nos está diciendo eso? Exacto. Porque no hay replicación y que el antígeno E, ¿cómo debería estar? Si el anticuerpo es positivo, el antígeno E, ¿cómo debería estar? En negativo. Y es lo que nos dicen acá. En resumen, tenemos un paciente, una mujer de 30 años con antígeno de superficie positivo, con anti-E positivo y con anticore IgG positivo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Será una aguda? No. ¿Será una persona que está curada? No, no tiene el antígeno de superficie. Nos quedamos con la A, la D y la E. ¿Será una crónica activa o una crónica persistente? Tenemos un antígeno de superficie. ¿Por qué sería persistente? Tenemos un antígeno anti-E, hepatitis B positivo, anticuerpo.
Lo que tenemos claro es que es una hepatitis B crónica, ¿verdad? Acá le han dado como clave en periodo de convalecencia, pero debe ser por este error que hay acá. Pero la clave acá debería ser crónica, es una crónica que está activa, pero si bien es cierto no está replicando, pero sí tiene el antígeno S positivo, ¿no? Pero acá el error sería en esta zona. Pero no se olviden que la forma de cómo tenemos que abordar estos exámenes serológicos es hacernos los 3 grupos que les expliqué. Y acá tenemos otra vez el cuadro, nuestro primer grupo con antígeno de superficie, anticuerpos por antígeno de superficie, el anticuerpo core, el anticore IgM, el anticore IgG, el antígeno E y el anticuerpo contra el E. Y acá están las hepatitis B agudas, hepatitis B crónica replicativa, vacunación, hepatitis B curada y el portador inactivo, que ya les expliqué. 43. Varón de 25 años con ictericia de piel y mucosas precedida de 4 días de fiebre alta. Exámenes: antivirus de hepatitis A IgG positivo, anticore positivo y antígeno de superficie positivo, antivirus de hepatitis C positivo y anti-D negativo. ¿Cuál es el tipo de hepatitis que presenta? Vamos por partes a ver. Primero vamos con el A. El A se cumple igual, IgM agudo, un episodio agudo, y el IgG quiere decir que el paciente ya lo tuvo antes. Si tengo un IgG y tiene ictericia, ¿tendrá hepatitis A en este momento? No tendrá hepatitis A, ¿no? No va a tener. Entonces descartamos que sea hepatitis A. Tenemos acá un antivirus de hepatitis D negativo. También descartamos el D. Entonces C, la alternativa C la descartamos, la alternativa D también la vamos a descartar. ¿Qué es lo que tenemos positivo? Tenemos un anticore positivo y tenemos un antígeno de superficie positivo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un antígeno de superficie positiva, no tiene un antígeno de superficie positivo, tiene un anticuerpo positivo y tiene un anticore positivo, miren acá. Tiene esto y tiene esto. Va con hepatitis B curada, ¿no? Tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo y un anticore IgG positivo. Entonces, este paciente podrá tener actualmente la hepatitis en este momento. No lo tiene, ¿verdad? Porque tenemos antígeno de superficie. Tendríamos que tener el antígeno de superficie positivo para decir que este paciente tiene actualmente hepatitis B. Entonces, acá descartaríamos la alternativa B. Y tenemos el antivirus de hepatitis C positivo. Entonces, ¿cuál es el tipo de hepatitis que presenta? El antivirus de hepatitis C positivo, que sería la clave A. ¿Está bien? ¿O se marearon? A ver, de nuevo. Ya. Con la hepatitis A estamos bien. A ver, vamos a ver acá. Hepatitis A. IgG, infección pasada. IgM, infección aguda. ¿Ya? ¿Qué tiene el paciente? Tiene un IgG. Quiere decir que ha tenido infección pasada. ¿Podrá ser hepatitis A? No puede ser hepatitis A. Muy bien. Tiene un antivirus de hepatitis D negativo. ¿Podrá ser hepatitis D? Tampoco. Tampoco. Aparte que hepatitis D tiene que estar siempre va asociado a hepatitis B. Acá descartaríamos hepatitis A, que es la alternativa C, descartamos hepatitis D, que es la alternativa D. Nos quedaría o es hepatitis C o es hepatitis B. Para hepatitis B, ¿qué deberíamos tener? ¿El antígeno de superficie debería estar positivo o debería estar negativo? Negativo. Si tenemos un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, ¿cómo estará el antígeno de superficie? ¿Se acuerdan que les dije acá? No se olviden sus 2 bloques, antígeno de superficie primero. Tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. El otro necesariamente tiene que ser negativo. Y si tenemos negativo, no podemos estar hablando que el paciente tenga una hepatitis en este momento. Es por eso que se descarta la hepatitis B, porque tiene esto, el antígeno de superficie. Y tenemos un antivirus de hepatitis C positivo. Quiere decir que este paciente tiene hepatitis C. Y por eso la alternativa es ahí. ¿Ahora sí?
Este. El anticore positivo, ya. Este anticore positivo es porque el paciente ha tenido antes una hepatitis y se ha curado. Por eso sale acá. Como vemos en este, mira, ven. Se ha curado. Esto nunca desaparece. Siempre es positivo, o puede ser positivo este, negativo, pero siempre uno de los dos. Solo es negativo en ambos cuando hay vacunación. Acuérdense. Este, anticore. No, si te ponen solo esto, es un anticore total. Y el anticore total es de los dos. O sea, estos dos, si yo sumo el IgM y el IgG, es el anticore total. Por ejemplo, si yo me piden yo le pido el anticore total a estos dos, me va a salir positivo, porque ya tengo un positivo. Si yo le pido el anticore total a un chico con vacunación, me va a salir negativo, porque los dos están negativos. Si le pido un anticore total a el portador inactivo, me va a salir positivo, porque ya tengo un positivo. Basta que tenga un positivo para que el anticore total me salga positivo. De ahí ya yo que puedo dividirlo en IgM o IgG. ¿Listo? ¿Estamos? ¿O alguna duda? Pregunten si es que entendieron. Con esto van a poder resolver varias. Puede haber falsos negativos también, le puedes pedir ARN. Lo que hacemos en realidad, le pedimos carga viral nosotros. La carga viral, una vez que tenemos esto, si vamos a usar acá ribavirina con PEG interferón, le pedimos también genotipo. Pero esto tendrías que pedirle, el siguiente paso de esto es pedir carga viral. Carga viral para esto. Si es detectable, hay que dar tratamiento. Si es indetectable, no se da tratamiento. Y esto también se puede usar el ARN porque puede tener algunos falsos negativos, pero que en realidad acá no lo utilizamos mucho. Guíense más que todo de esto. Sale positivo, márquenlo como C. Y vayan descartando así poco a poco. Con hepatitis A también es fácil. G pasada, M aguda, C si es que es positivo ya lo pueden marcar como alternativa. Y la B, como ya les expliqué acá, que es un poquito más complicado, que lo dividan en los 3 grupos nada más. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre hepatitis? Ya, bueno. En cuanto a la epidemiología de las hepatitis, la que se transmite casi exclusivamente por vía fecal oral, ¿cuál es? La D, la B, la C, la A, hepatitis no A, no B. ¿Cuál es esta hepatitis no A, no B? Antes se decía así cuando no se conocía la hepatitis C. Entonces eso no puede ser. ¿Cuál es la clave, la alternativa? La D, exacto, la hepatitis A, ¿no? Fecal oral, acuérdense que se puede infectar 2 semanas antes y hasta 1 semana después. 45. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante para indicar la gravedad de una hepatitis viral? Transaminasas, tiempo de protombina, elevación de bilirrubinas o tiempo de tromboplastina parcial. ¿Cuál le parecería que es la más importante? ¿Y bilirrubinas? ¿Qué les parece? El paciente hace una hepatitis viral y después se le tiene que hacer algún procedimiento, incluso si empeora su cuadro y necesita algún tipo de terapia, lo que nos va a ayudar son las bilirrubinas, más en pronóstico, más que el tiempo de protombina. Las bilirrubinas nos van a ayudar más. Los que nos hablan de un deterioro pronto son la protombina, pero esto tengan en cuenta, las bilirrubinas. Y no es en hepatitis, pero cuando tengamos pacientes con bilirrubinas elevadas, sobre todo mayores a 15, deberíamos pensar en malignidad, sospechar en malignidad. Menos de 15, otras cosas, no, coledocolitiasis por ahí. Que puede tener una coledocolitiasis 19, 20, bueno, podría, pero hay que tener en cuenta que el punto de corte, 15 para adelante, hay que tener en cuenta que se puede asociar más con malignidad, cáncer de páncreas o algún otro NM. ¿Cuál de los siguientes virus es el que típicamente se asocia a hepatitis fulminante en el embarazo? Bueno, este es la E, ¿no? El virus de la hepatitis C. La hepatitis C también se va a adquirir por transmisión fecal oral al consumir aguas contaminadas. Y los pacientes que tienen este tipo de hepatitis tienen un mayor riesgo mayores problemas durante el embarazo.
En algunos se ha visto que hay mayores tasas de aborto y por eso que cuando hay este tipo de hepatitis hay que tener bastante cuidado, sobre todo con el producto, ¿no? 47. Un varón de 34 años es valorado por elevación asintomática de TGP y TGO y TGP. Tiene buen estado general y su exploración física es normal. No tiene antecedentes de consumo de droga intravenosa, de transfusiones sanguíneas o de promiscuidad sexual. Su serología para hepatitis es positiva para el virus que con más probabilidad produce infección crónica. ¿Cuál es ese virus que con más frecuencia produce infección crónica? A y B. Y B. ¿Qué opinan del virus de hepatitis B? ¿Se acuerdan en quiénes hay que tener cuidado? En los recién nacidos que tienen más riesgo de hacer hepatopatía crónica cuando tienen hepatitis B. Acuérdense que solo el 10% se recuperan y el 90% de los recién nacidos van a llegar a ser enfermedad crónica. A comparación de los adultos, ¿no? Que el 95% son los que van a curarse, a tener mejoría. Bueno, y acá la clave sí es virus de hepatitis C. ¿Cuál es el examen de apoyo diagnóstico de elección en la cirrosis hepática con ascitis? ¿Qué hacemos con un cirrótico con ascitis? Un atomo, una fluoroscopía, una resonancia, un ecodoppler portal, una mamografía hepática. ¿Qué hacemos? Una ecografía, ¿no? Nos interesa saber cuánto líquido hay también. Y por eso y bueno, y acá el Doppler también nos va a permitir saber otros datos más. Pero básicamente en todos los lugares no hay Doppler. La ecografía sí nos ayudaría bastante para poder saber la cantidad de líquido que hay. Y sobre todo, como les dije, si llega de emergencia, todos los pacientes hay que punzarlos. Si tiene ascitis, podemos clasificarlas en grado 1, grado 2 o grado 3. La grado 1 es aquella que solamente la vamos a ver, la vamos a identificar mediante ecografía. Ascitis de grado 2 es aquella que uno puede hacer un examen físico y mediante percusión va a notar que hay ascitis. Y bueno, el grado 3 es la que es atención, como podemos tener acá. Y el tratamiento en estos pacientes es importante, depende. Si es que tenemos un grado 1, solamente el tratamiento va a ser restricción de sodio, no hay necesidad de darle diuréticos. Utilizamos normalmente espironolactona y furosemida, o cualquiera de los dos, pero usamos o espironolactona sola o espiro más furosemida. Pero eso lo utilizamos a partir del grado 2 a grado 3. Grado 1 solamente dieta hiposódica, sodio menor de 2 gramos. Y con eso los pacientes pueden ir mejorando. Los que son grado 2, la parte de la dieta le damos los diuréticos, ¿no? Iniciamos con furosemida 40 miligramos y con espironolactona 100 miligramos. Si nos preguntan cuál de los dos utilizaríamos espironolactona, nunca furosemida sola. Pero sí podemos usar la espironolactona sola. En los grados 3, ascitis de atención, incluso este paciente podemos hacer una paracentesis y podemos drenar líquido. Y lo máximo que se puede drenar de líquido son 5 litros sin albúmina. Si vamos a sacar más de 5 litros, tenemos que utilizar albúmina como un expansor de volumen. Ya. Porque el cirrótico tiene un estado de hiperaldosteronismo. Y espironolactona actúa justo ahí a nivel de la zona de aldosterona. En cambio, furosemida funciona en la zona de la asa de Henle. Es por esa razón que espironolactona va a actuar ahí. Y espironolactona demora en actuar más o menos 3 a 5 días. Ya. 49. Paciente de 48 años con cirrosis hepática, ascitis y circulación colateral. Acude por hematemesis grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos se elige como primera opción terapéutica? Es un cirrótico descompensado, con ascitis, con circulación colateral, debe tener telangiectasias, debe tener ginecomastia. ¿Qué le damos? Sucralfato, ranitidina le damos, vasopresina, omeprazol, somatostatina. ¿Qué haríamos? Si es cirrótico con ascitis y está descompensado, ¿qué pueden tener los cirróticos? ¿Cuáles son las complicaciones de los cirróticos? Pueden tener ascitis, pueden tener varices esofágicas, pueden tener encefalopatía hepática. Pero si este paciente tiene ascitis,
Tal vez también tenga varices esofágicas con circulación colateral y es una hematemesis grave. Normalmente cuando son hematemesis muy graves y son cirróticos pensamos más bien que es por varices esofágicas, más que por úlceras. Por eso el tratamiento en estos casos se utiliza terlipresina o se usa octreotide, que es un análogo de la somatostatina. Como no tenemos ni terlipresina ni octreotide en las alternativas, lo que más se asemeja es somatostatina, ¿no? Omeprazol lo utilizaríamos cuando son hemorragias digestivas altas no variceales. Estas se utilizan para las hemorragias digestivas variceales, justamente por las varices esofágicas. Y se da el tratamiento durante 5 días, de 3 a 5 días. Y esto es porque se ha visto que en ese tiempo hay más riesgo de resangrado. Y una vez que ya el paciente está con 5 días de octreotide o terlipresina, lo que se va a pasar es darle beta bloqueadores, con el cual van a estar los pacientes. Y también, si es que se puede, y hay que ligarlos también, hay que ligarles las varices esofágicas para que no vuelvan a sangrar. Y bueno, el omeprazol, si es que no tenemos una endoscopía, no le vamos a hacer una endoscopía pronta, podríamos darle los dos, ¿no? Si estamos en la emergencia, octreotide y omeprazol ante la duda, después la endoscopía a ver qué es lo que encontramos. Pero con este cuadro de hematemesis grave, pensaríamos más que es por varices esofágicas, dan más cambios hemodinámicos. Algo que nos puede ayudar a saber cuando son hemorragias digestivas altas por causas no variceales, por úlceras, es utilizar el BUN sobre la creatinina. Si este valor es mayor a 30, es muy probable que este sangrado sea por algún tipo de úlcera. Cuadro clínico de la cirrosis, hay estadios del 1 al 5. Nuestro paciente estaba acá, ha sangrado, tenía citis. En el estadio 1 no tiene varices esofágicas, en el estadio 2 hay varices esofágicas, estadio 3 hay ascitis con o sin varices esofágicas, con o sin encefalopatía, y en el estadio 4 el paciente ya sangra, y puede tener ascitis, encefalopatía también. El estadio 5 son pacientes que ya tienen muy mal pronóstico, hacen falla renal, y ¿se acuerdan que hace rato le mencioné la falla hepática aguda sobre crónica? Es acá donde se produce. Es por eso que nosotros a los cirróticos tenemos que vacunarlos. Neumococo, hepatitis A, todas esas cosas para que no hagan descompensaciones. Este es el octreotide y terlipresina, como les dije, se utiliza por 5 días y es la terapia de elección. Las guías dicen terlipresina, pero es más accesible el octreotide, es más cómodo también. 50. Un marcador precoz de la disminución de la función hepática, ¿cuál es? Trombocitopenia, prolongación del tipo parcial de tromboplastina, hipoproteinemia, anemia macrocítica, prolongación del tiempo de protrombina. La E, ¿verdad? La E, eso es lo que más nos va a dar. Un paciente cirrótico hacen plaquetas bajas, ¿no? Pueden tener trombocitopenia. Anemia macrocítica no es un marcador, es la prolongación del tiempo de protrombina. Bueno, y esto es parecido a lo que les puse las otras imágenes, la ictericia, elevación de transaminasas, tener cuidado con la coagulopatía y la falla hepática aguda. ¿Se acuerdan los criterios? Coagulopatía, INR mayor a 1.5, ictericia mayor a, bilirrubina total mayor a 5, asociado a encefalopatía. Falla hepática aguda, los pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos. Eso sería todo. Acá les dejo un versículo. Es importante siempre esforzarse para lograr las cosas. Como yo a veces le decía a los internos, el problema no es no saber, sino es no querer aprender, porque todos seguimos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Todos, gente que ya tiene más experiencia en varias especialidades, siempre hay cosas que no sabe y siempre va mejorando. Y mantener siempre la humildad. Así que les vaya bien y cualquier cosa me pueden escribir por cualquier duda. Listo.